Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a esta clase de Derecho Comercial y Societario 2. Espero que hayan tenido una semana fructífera y que este tema sea de comprensión para todos ustedes. Continuamos con la clase sobre las sociedades de responsabilidad limitada. Y nos habíamos quedado en la clase anterior. Todavía no habíamos tocado los temas referentes a la cesión de las cuotas sociales, entre otros aspectos generales, ¿verdad?, que habíamos tratado en esa oportunidad la semana pasada. Para hoy yo quisiera que nos enfoquemos en varios aspectos ya para dar conclusión a este tan importante tema del tipo societario más común en este medio, que es el relativo al tema de la gerencia, los gerentes en las sociedades de responsabilidad limitada, así como también los mecanismos que este tipo de sociedad tiene para la toma de decisiones y el quórum y los procesos de convocatoria. Cuando hablamos de la toma de decisiones estamos haciendo referencia al tema de las asambleas, los requerimientos previos, así como también eh, los aspectos que están llamados a tocar cada uno de esas asambleas, y lo que tiene que ver finalmente con el tema de la disolución de la sociedad. En primer lugar, decirles, ¿verdad?, que estas entidades son representadas, son administradas por uno o varios gerentes, ya eso ustedes lo han escuchado. Esos gerentes tienen atribuciones desde el punto de vista legal, no solamente son los administradores, sino que también actúan como representantes de la sociedad. Realmente el código de comercio, ¿verdad?, regulaba las sociedades comerciales, como ya ustedes saben, en lo que tiene que ver con las sociedades de capital y en cuanto a las sociedades de personas, las sociedades en nombre colectivo. Este tipo societario no existía antes de la entrada en vigencia de esta ley 479-08, que fue la que incorporó este esquema corporativo a nuestra legislación. Y trae aspectos muy novedosos, fundamentalmente con relación a la protección de los intereses en favor de terceros que realicen contratos con la sociedad que esté representada por este gerente. La ley hace referencia al hecho de que todos los negocios que son concertados por el gerente de una sociedad de responsabilidad limitada obligan o comprometen el patrimonio de la sociedad, así como también la sociedad misma, al cumplimiento de esas obligaciones, independientemente de que ese negocio verse sobre aspectos no especificados dentro de su objeto social. Eso de verdad es una fórmula que, aun cuando se estila en los demás esquemas societarios, en este tipo de sociedad tiene una gran relevancia y trascendencia, porque ha sido una contradicción con la práctica consuetudinaria en materia corporativa en la República Dominicana, donde prácticamente los gerentes o los administradores son facultados a actuar por parte de la sociedad a través de asambleas especiales o asambleas extraordinarias. En este tipo de sociedad, así como las demás que hemos visto y las que nos restan por analizar, no se necesita autorización especial al gerente para que pueda representar a la sociedad en tal o cual actividad o negocio, independientemente de que esa actividad o negocio no se circunscriba dentro de su objeto social. Y la ley va más allá en función de la protección de los intereses a los terceros, cuando establece que la sola publicación de los estatutos sociales no basta con establecer pruebas de que ese tercero tenía conocimiento de que esa actividad o negocio estaba prohibida al gerente concertarlo en representación de la sociedad. O sea, no basta por establecer esa prueba el hecho de que la empresa diga: no podemos obligarnos a cumplir con ese compromiso porque ya los estatutos están publicados en el registro mercantil. De la única forma que la sociedad puede excluirse respecto del cumplimiento de tal o cual compromiso que haya adoptado el gerente en representación de la empresa es estableciendo y probando que ese tercero tenía conocimiento de que esa actividad o negocio le estaba vedado por los estatutos o por su ley interna a la sociedad, y que por vía de consecuencia, al tener conocimiento ese tercero, no podía concertar ese negocio. De tal manera que todo esto se ha concebido para proteger esencialmente a los terceros que realicen contrataciones con la empresa a través de su representante legal. De igual modo, la ley de sociedades, en función de esta previsión tan amplia, tan abarcadora respecto de lo que es o lo que son los poderes de los gerentes en este tipo de sociedad, establece los mecanismos para sancionar eventualmente al gerente que actúe en desmedro de los intereses de la sociedad, y establece que tanto la sociedad como los socios de manera individual pueden actuar contra los gerentes que hayan incurrido en infracciones a las disposiciones internas o normas internas de la sociedad. En ese sentido, la ley prevé que la 20ª parte
de los socios reunidos en asamblea pueden hacerse representar por uno o varios de esos socios para incoar la acción social correspondiente contra el gerente en reparación del perjuicio experimentado tanto por la sociedad como por ellos de manera directa. Es lo que, aunque la ley no lo establezca, es lo que se llama desde el punto de vista doctrinal una acción ut universi, cuando es la sociedad que acciona contra ese gerente en reparación del perjuicio que le ha ocasionado la sociedad, por ejemplo, la concreción de negocios o actividades que no se enmarquen dentro de lo que son su objeto social. De igual manera también los socios pueden hacerse representar un grupo de ellos, ¿verdad? En caso de que la sociedad en su conjunto no desee accionar contra ese gerente, pueden ellos, los socios, de manera individual, hacerse representar ellos directamente o designar una persona como mandataria para que pueda ejercitar una acción social en representación de uno o determinados socios de la sociedad. Es lo que se denomina como una acción ut singuli, que es lo contrario a la acción ut universi, que en la acción ut universi es la sociedad la que acciona contra el gerente que ha ocasionado un perjuicio a la sociedad. En todo caso, lo que queremos significar con relación a todo esto es el hecho de que, si bien es cierto que la ley le da amplias facultades al gerente para que pueda actuar en representación de ella, no menos cierto es que los gerentes, en caso de que se extralimiten en ese poder, puedan ser sancionados penal o civilmente en favor de la sociedad o de los socios de manera individual por el perjuicio que de ese accionar se pueda derivar. Y esto tiene su lógica. No se puede maniatar a un gerente para que cualquier actividad, cualquier negocio que pretenda realizar en representación de la sociedad necesite una autorización previa por parte de la asamblea, tal como se realizaba o como también se solicita en algunas ocasiones a los gerentes en el marco, ¿verdad?, de lo que eran las disposiciones del Código de Comercio. En el esquema actual de la Ley de Sociedades, esas facultades les están previstas a los gerentes de forma que están contempladas en la ley y en los estatutos sociales. Ahora bien, todo tiene un costo, todo tiene un límite, todo tiene una sanción. Que eso es importante que los gerentes de las sociedades lo entiendan, porque puede comprometer su integridad física, así como también su patrimonio en caso de responsabilidad. Es importante saber que estas infracciones pueden declararse caducas, pueden prescribir o pueden quedar extinguida esa responsabilidad, ya sea porque los socios reunidos en asamblea consientan en no accionar contra el gerente que haya incurrido en una falta, siempre y cuando en esa asamblea se toque de manera especial como punto o la agenda del día, en la agenda, ¿verdad?, del orden del día, el aspecto relativo a la infracción a las normas estatutarias incurridas por el gerente. También, si han transcurrido 2 años desde el momento en que se produjo la infracción o desde el momento en que se conoció en asamblea ese tema y no se haya decidido el ejercicio de una acción. Lo que quiero significar con esto es que el hecho de que un gerente haya incurrido en violaciones a los estatutos sociales y ello haya pasado por alto de la misma sociedad o por parte de los socios y no accionen en el periodo de los 2 años subsiguientes al momento en que se suscitó esa violación, entonces eso evidentemente produce una extinción de responsabilidad. Sin embargo, en caso de que el gerente haya incurrido en faltas que impliquen una violación a la ley penal, tales como bancarrota u otras figuras que están previstas en nuestra legislación represiva, entonces este tipo de prescripción está sujeta a las disposiciones que están contenidas en el Código Penal y Procesal Penal dominicano. En el caso del Código Procesal Penal se prevé que el cómputo de la prescripción está sujeto al mismo tiempo o al mismo periodo o pena, ¿verdad?, que la ley prevé para la sanción de determinadas infracciones. De tal manera que si el Código Penal sanciona la bancarrota con pena de reclusión de 10 años, entonces ese será el tiempo de prescripción de las acciones desde el punto de vista represivo. Bien, eso es lo que tiene que ver con el tema de los gerentes. También la ley prevé cómo se revocan los gerentes. La ley establece que los gerentes podrán ser revocados por el quórum que se reúna en cuanto a socios y en cuanto al capital que represente la mitad de las cuotas sociales. Podrán tomar la decisión de revocar el mandato del gerente. Aunque también hice referencia en la clase anterior, que en caso de que el gerente sea revocado de su mandato de manera injustificada, entonces eso puede derivar en una acción eventual de responsabilidad civil contra la sociedad incoada por el mismo gerente. De igual manera,
Los socios que representen el 20% podrán también demandar la revocación del gerente por una decisión judicial motivada. Esto quiere decir que si el gerente actúa de forma incorrecta o de espalda a los intereses de la sociedad, entonces, si la sociedad no desea incoar las acciones pertinentes, el 20% de los socios que integran en la sociedad, en cuanto a capital me refiero, podrán demandar ante un tribunal, en este caso el Tribunal de Comercio o el Tribunal de Primera Instancia en atribuciones comerciales, la revocación del mandato de ese gerente siempre y cuando se apoyen causas debidamente justificadas. Hemos hablado sobre todos estos tópicos, pero también es importante recalcar lo que tiene que ver con las incompatibilidades del gerente y que hay incompatibilidades que pueden ser subsanadas por decisión de la misma asamblea. Hemos dicho anteriormente con relación a las atribuciones de los administradores, cuando abordábamos ese aspecto en la parte general, que los administradores no pueden hacer uso de los bienes de la sociedad, que no pueden fungir como administradores de sociedades que tengan el mismo objeto social que la entidad de la cual están administrando. O sea, esto es así en razón de que no pueden existir incompatibilidades o conflictos de intereses. La ley prohíbe eso, que solamente sería admisible si la sociedad en cuestión así lo permite. Tampoco puede autorizarse sobregiros, tampoco puede dar aval la sociedad respecto de obligaciones personales de los gerentes, garantizar deudas, facilitar préstamos que sobrepasen un determinado porcentaje previsto en la ley. Me parece que un 25% de lo que tiene que ver con su capital social deberá, en caso de otorgarse esos préstamos, estar avalado por la asamblea. Esto lo que quiere decir es un marco general que establece la ley de que el gerente no es un faraón en las sociedades comerciales, que si bien es cierto es el administrador, no menos cierto que tiene que sujetarse al control social y entender que como administrador debe actuar con la debida lealtad, prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios, que es el concepto que ha acuñado la ley de sociedades con relación a los administradores en este nuevo esquema corporativo. Bien, eso es lo que tiene que ver con la gerencia. Y hemos hablado sobre las incompatibilidades, sobre los mecanismos que la ley prevé para su revocación o las causales que dan lugar a su revocación. Pero también tenemos que hacer referencia, si hablamos de los gerentes, ¿quiénes los designan? Los gerentes son designados por la Asamblea General Ordinaria, y solamente esta asamblea puede revocar el mandato del gerente, ya sea por una causa justificada, en todo caso, o porque haya vencido o caducado su mandato. Decíamos en otra oportunidad que este mandato es de 6 años como máximo, como periodo máximo, pudiendo ser reelegido el gerente, pero por una asamblea general ordinaria también. Bien, otro aspecto que llama la atención es lo que tiene que ver con el mecanismo de toma de decisiones. Es importante que ustedes entiendan este punto, porque son las actividades que con más frecuencia hacemos los abogados, o sea, lo que tiene que ver con las asambleas. Y decíamos en la clase anterior que este tipo de sociedad, al igual que las demás, ¿verdad?, celebran asambleas, la asamblea constitutiva, ¿verdad?, que es la única que se efectúa, que da nacimiento a la sociedad, las asambleas extraordinarias, las asambleas ordinarias y las asambleas especiales. Es importante, antes de entrar de lleno en el conocimiento de cada una de esas asambleas, es importante tomar en cuenta los mecanismos que la ley prevé para garantizar que esa toma de decisión esté revestida de legalidad, en el sentido de que deben darse los debidos procesos para convocar a todos los socios, porque independientemente de la cantidad de cuotas que tenga cada socio, es importante tomar en cuenta que cada uno de ellos tiene los mismos derechos de naturaleza política y económica. Política porque todos tienen derecho a ejercer el sufragio o a votar en las asambleas, y económico porque todos tienen derecho de igual manera a percibir un dividendo o un beneficio en relación a su participación o en proporción a su participación en la sociedad. Entonces, en función de ello, la ley garantiza los mecanismos para que la misma sociedad pueda convocar debidamente a todos los socios para que se reúnan en asamblea. La ley prevé que la sociedad deberá convocar por lo menos con 15 días de anticipación a todos los socios previo a la convocatoria, previo a la celebración de las asambleas, indicando ya sea el orden del día, o sea, los temas que se van a tratar en esa asamblea. Es importante tomar en cuenta que esta ley, en función de que estamos involucrados en todos estos procesos de carácter tecnológico, prevé que esos socios puedan ser convocados no solamente
por una comunicación física con acuse de recibo, sino que también pueden ser notificados de la celebración de esa asamblea a través de un correo electrónico, a través de avisos publicados en periódicos de circulación nacional, o sea, mecanismos alternos que están previstos también de igual manera en la Ley sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital. Y también es importante significar que estas asambleas, todas y cada una de ellas, también no solamente tienen la posibilidad de celebrarse de manera presencial o sincrónica, y esto tiene mucha utilidad fundamentalmente en estos días de pandemia, donde las compañías, ¿verdad?, estarán obligadas a tener que celebrar asambleas a través de videoconferencias. Y fíjense qué previsor fue el legislador al contemplar que las asambleas pueden celebrarse a través de estos mecanismos tecnológicos, a través de videoconferencias, teleconferencias, videollamadas, a través de esos mecanismos tecnológicos que están a mano de todos nosotros. Pueden celebrarse esas asambleas y las firmas o los consentimientos que se manifiestan en esa asamblea se realizan conforme a las previsiones que están contenidas en la ley que ya anteriormente he señalado sobre documentos, comercio electrónico y firma digital. Entonces eso quiere decir que tenemos una ley sumamente moderna y ajustada a estos procesos de globalización que se vienen dando. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se previó esto? ¿Fue pensando en una eventual pandemia? No, no fue pensando en esto, que se previó esa situación en la ley, sino más bien previendo que las sociedades o compañías puedan tener socios que estén diseminados en cualquier parte del mundo, y de manera que se les pueda permitir a todos y cada uno de ellos estar presente en la asamblea y sin tener que trasladarse. Se contempló esa posibilidad en la ley de sociedades comerciales. Entonces, ¿de cuáles asuntos están llamados a conocer las sociedades comerciales o a través de los mecanismos de toma de decisión? Las asambleas ordinarias están supuestas a conocer de la aprobación del informe de gestión anual. Recuérdense bien, señores, que habíamos dicho que los gerentes, dentro de sus obligaciones, están llamados a suministrar un informe de gestión anual al vencimiento de cada periodo o ejercicio social. Ese vencimiento se prevé en los estatutos sociales, y la gran mayoría de las empresas están supuestas a cerrar sus estados el día 31 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 31 de diciembre los gerentes de las SRL tendrán un plazo de 90 días, de 120 días, mejor dicho, 90 días para las sociedades de personas, 120 días a contar de ese cierre para presentar el informe de gestión anual. Ese informe de gestión anual no es más que el balance general, es el balance contable que preparan la parte económica de la sociedad, que se lo entrega a los administradores, en este caso al gerente o al consejo de gerencia, para que lo presente en la asamblea. En ese informe el gerente explica de manera detallada y pormenorizada en qué consistió, cuáles fueron los beneficios, las utilidades, las pérdidas que tuvo la sociedad, así como también las proyecciones que tiene la sociedad de cara al futuro. Esa reunión es sumamente vital y de manera obligatoria debe celebrarse durante ese plazo. En esa misma asamblea también se van a decidir qué se va a hacer en caso de que la empresa haya tenido beneficios económicos durante el periodo que terminó por transcurrir, con esos recursos, si se van a reinvertir, si se van a distribuir como dividendos a los socios, la parte correspondiente a las utilidades que deberán ser pagadas a los trabajadores. Por esa razón a los trabajadores también se le entregan esos bonos navideños, ¿verdad?, en función de las utilidades que tienen las empresas. Hay trabajadores que se le entregan en diciembre, hay otros que se lo entregan hasta el mismo día de abril, hasta el mismo mes de abril, que es el mes máximo para presentar este informe de gestión anual. Pero todo esto es el resultado de esa reunión, que es de vital importancia, porque es la que sirve de descargo al mismo gerente respecto de sus actuaciones como administrador de la sociedad en el periodo que terminó por transcurrir. Entonces, esa asamblea general ordinaria está supuesta a conocer de ese informe. También, por otra parte, esa asamblea también está llamada a conocer de los procesos de revocación, de designación de los gerentes. También esas asambleas están llamadas a conocer de las atribuciones especiales que le concedan a los gerentes para la realización de determinadas actividades, tal como lo establece la ley. Las otras asambleas son las asambleas extraordinarias, y tal como su nombre lo indica, están supuestas a conocer de eventos o situaciones que acontecen de manera irregular en la vida de toda empresa, como son los casos de los procesos de fusión societaria, o sea, cuando dos empresas deciden unirse. Por ejemplo, la fusión del Banco BHD León se conoció a través de una asamblea extraordinaria.
los procesos de fusión de Gerdau-Metaldon. O sea, cuando las empresas entienden que sería más útil para ellas como competidores unirse que luchar de manera separada, entonces se unen a través de estos procesos de fusión. También son conocidos a través de estas asambleas los procesos de decisión societaria. O sea, cuando una sola sociedad se escinde, o sea, se divide en varias partículas o en varios segmentos. Por ejemplo, un grupo económico que integra la producción, distribución de materias primas y productos químicos puede subclasificarse y escindirse. Y ese grupo económico que se llamaba, por ejemplo, Empresas Lafier, ahora tiene una empresa que se dedica a la distribución de materias primas, nada más. Otra se dedica a la fabricación de rince, otra se dedica a la fabricación de cloro, y así sucesivamente. O sea, los procesos de decisión implican la subdivisión en partículas, como si fuese un átomo de una empresa para que tenga para que se cinda en varias sociedades que vayan a realizar lo que una sola ha realizado. Entonces, esos son los procesos de decisión societaria. También están supuestos a conocer estas asambleas los procesos de aumento de capital o de disminución del capital. O sea, estos son procesos muy rutinarios en cuanto a las empresas. Las empresas regularmente aumentan su capital en función de la creación de nuevas cuotas o en caso de que se crean cuotas o que aceptan inversiones. Por ejemplo, si una empresa cotiza en el mercado de valores y tiene un capital de un millón de pesos o de dólares, ¿verdad? Y va a crear nuevas cuotas y la va a colocar en el mercado, evidentemente que esos interesados van a aportar por el pago de esas cuotas y eso va a significar un aumento de capital. Por ejemplo, si son sociedades que cotizan en el mercado de valores a través de sociedades anónimas de suscripción pública. Pero también puede crear la misma sociedad, o sea, puede decidir, por ejemplo, somos un banco de ahorro y crédito, queremos ser un banco múltiple y la ley nos obliga a tener que incrementar nuestro capital al mínimo legal de ese tipo de entidad, también entonces la sociedad aumenta su capital. O sea, los procesos de aumento de capital regularmente son impuestos por el mismo crecimiento de la sociedad o por normativas respecto de actividades que son reguladas por el mismo Estado. Entonces, esos son procesos ordinarios. Es muy poco común una empresa que disminuya su capital. De todos modos, una empresa no puede disminuir su capital menos del mínimo legal. Pero también se puede dar en caso de que la sociedad haya perdido parte de su patrimonio social, ya sea por una crisis económica, etcétera, etcétera, etcétera. También a través de este tipo de asamblea también se celebran los procesos de modificación estatutaria. Todos los procesos de modificación estatutaria se conocen a través de asambleas extraordinarias. Y estas modificaciones estatutarias implican, por ejemplo, el cambio de razón social, el cambio de domicilio social, el cambio de objeto social, cambio en la composición de socios. Cuando, por ejemplo, un socio cede todas sus cuotas a otro socio o a un tercero, se conocen a través de estos procesos de asambleas extraordinarias. Entonces, esos son aspectos sumamente importantes porque tienen que ver con lo que es la vida de la misma sociedad y son asuntos que nosotros los abogados realizamos con mucha frecuencia. Entonces ya habíamos abordado lo que tiene que ver con los procesos de toma de decisiones, con los procesos de convocatoria. Decíamos que son 15 días por lo menos previo a las convocatorias. Una asamblea que se celebre sin convocar debidamente a los socios es una asamblea que está destinada a ser declarada nula, a menos que todos los socios estén reunidos en la asamblea. Entonces eso evidentemente ya no habría lugar a declarar la nulidad de la asamblea porque todos los socios entonces pasaron por alto esa convocatoria porque ya están presentes y no se lesiona el derecho de defensa de cada uno de los socios. Es importante que ustedes sepan que aparte de esto, aparte de los mecanismos a través de los cuales se pueden celebrar estas asambleas, es importante que ustedes tengan presente que los socios pueden hacerse representar por otro socio o por un tercero acreditado por un poder especial, de tal manera que el hecho de que usted no se encuentre físicamente pueda delegar su representación en otra persona para que lo pueda asistir en esa asamblea. También hemos dicho que también existen las asambleas especiales y estas asambleas la integran o la conforman socios que tengan una categoría especial en cuanto a la titularidad de las cuotas o de las acciones que posea respecto de la sociedad. Al ser asamblea especial, entonces está integrada por socios que tienen esa categoría de especial. Esto se verifica más en las sociedades de capital, fundamentalmente en las SA, donde existen socios, por ejemplo, con acciones clase A, clase B, clase C, clase D, y eso demuestra la categoría del socio.
Los socios que aportan más tienen acciones más privilegiadas que otros socios. En adición al hecho de que los fundadores regularmente se les da un tratamiento diferente a los socios ordinarios. Pueden ser que tengan un dividendo adicional. Eso lo explicamos en la clase anterior. Bien, entonces esos son los aspectos más importantes en torno a las sociedades de responsabilidad limitada y lo que más usualmente nosotros vemos en la parte práctica. La ley prevé muchos aspectos con relación a este tipo de sociedad que resultaría imposible abordarlo en una clase. Por eso es que es tan importante que previo a los exámenes nosotros hagamos en cada encuentro que hacemos semanalmente para este viernes, que ustedes puedan ir subrayando esos aspectos que no entienden o que no están sumamente claros y lo podamos discutir ya en la videoconferencia presencial. Ya para finalizar, lo que nos resta es decir que esta sociedad no se disuelve por la muerte de uno cualquiera de los socios que la integran. La ley prevé causas normales de disolución de esta sociedad en caso, por ejemplo, de que haya llegado a su término. Por ejemplo, si esta sociedad se diseñó o se previó para la construcción de una determinada obra que ya se realizó, cuando el objeto social resulta ser imposible, cuando los socios de manera voluntaria han decidido ponerle fin a la sociedad en una asamblea extraordinaria. Esos son los mecanismos que dan lugar a la desaparición o la disolución de este tipo de sociedad. No es una sociedad de capital, no es una sociedad de personas, es una sociedad de naturaleza híbrida, intermedia, que conjuga ambos elementos, ambos mecanismos de disolución. Entonces nada, jóvenes, no quiero abrumarlos con más material. Esos son los aspectos más importantes en torno a lo que resta. Lo que nos reste, entonces lo vamos a dilucidar en la clase que vamos a impartir a través de videoconferencia para este próximo viernes. Espero que haya resultado de utilidad estos comentarios y que sea comprensible al entendimiento de ustedes. Así que nada, estamos en contacto. Tengan feliz resto del día.